Hola hermanos, ¿cómo estamos? Bien. Ay, con el poder del Espíritu Santo, que hoy estuvo... Bueno, hoy y siempre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él ahí estará. Y aquí está. Amén. Hoy, esto es una serie de temas y no me voy a extender mucho porque podríamos tratar horas y horas. Y el tema que me apetece a mí, que me toca a mí, es cómo crecer espiritualmente. Para poder crecer, tenemos que hacer 3 cosas, pero 3 cosas que aparentemente son muy fáciles, pero que son difíciles y que bíblicamente también son bastante difíciles. 1 sería olvidar el pasado y encontrarnos con el futuro. 2, saber perdonar. Y 3, aprender a orar. ¿Cómo crecer espiritualmente? Pablo nos enseñó que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Él escribe: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, si no entienden cuál es la voluntad del Señor. Recuerdo que envié un pasaje de una traducción hebrea sobre cómo creó Dios al hombre, si primero a Adán y luego a Eva. Y ellos ahí mencionan que Dios los creó al mismo tiempo. Bueno, en la actualidad podemos debatir sobre ese tipo de situaciones, no pasa nada, porque lo importante es, ahora vivimos bajo la gracia. Y lo importante es la salvación, no la creación. La creación ya estamos aquí. Podemos debatir, podemos pensar, pero lo importante es la salvación. Entonces, no debemos de caer en necedad, en querer tener razón. Hay que escuchar, hay que pensar, pero sobre todo hay que discernir, hay que esforzarnos en que el Espíritu Santo nos guíe. Y por eso es que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento, es decir, en la salvación real. ¿Qué dice primera de Juan 12:13? En Juan 12:13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Es decir, que se trata de un asunto individual. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Pablo nos dice que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquí podemos ver varias citas que yo les invito a que lo hagan en casa, como Efesios 5, del verso 5 al 18, o Juan 14 al 26. Pero ahorita vamos a leer Juan 16, versículo 13. ¿Qué dice? Sí. Amén. Ahorita les vuelvo a dar las citas, porque sí es importante que lo lean. Juan 16, versículo 13. 13, versículo 16, 13. Okay. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. No es lo que nosotros pensemos, es lo que redarguye el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso es que el crecimiento espiritual se basa en nacer de nuevo, en la salvación real. Y una vez que nosotros nacemos de nuevo, se basa en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la tercera parte sería en el conocimiento experiencial de la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, podemos citar las palabras, podemos hablar sobre lo que ha revelado, pero ¿tenemos una relación directa con Dios? ¿Lo conocemos en lo privado?
Busquen, no lo vamos a leer ahorita porque andamos cortos de tiempo, pero para que esto refuerce lo que acabamos de decir, segunda de Pedro 3:18. Entonces, el crecimiento espiritual también genera una actitud de humildad. Sería contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente si somos orgullosos, porque el conocimiento correcto nos debe llevar a reflejar lo que Dios es. Esto lo dice Santiago 4:6 y Filipenses 2, versículos 5 al 8. Eso en su casa, léanlo. Y como otro punto especial, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos recibe tal y como somos, hermanos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Nos tiene que transformar, ¿verdad? Entonces, en respuesta al Evangelio, debemos de vivir en mentes transformadas para que podamos crecer espiritualmente. Y este sería el punto, porque este es como un resumen de lo que nos platicó, lo que nos predicó la obispa, que tenía que mencionarlo porque es muy importante que lo tengamos claro. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, nos reta a seguir creciendo. ¿O no les pasa que leen la Biblia y dicen, ay, mira, esto no lo sabía? Y empezamos a leer y comparamos nuestra vida de antes, nuestra vida de hoy. Nos reta a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Pero algo muy importante, necesitamos dejar de vivir en el ayer. No estancarnos. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él. Y aquí sería un punto también muy importante, porque el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. ¿Ven cómo todo está relacionado? ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? Eso consúltenlo, léanlo en Mateo 20, versículo 27 y 28. Porque vamos a reflejar a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. La pregunta sería, ¿estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Porque esa sería una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Y por eso teníamos que repasarlo, porque no podíamos ir a la parte de olvidar el pasado, de perdonar y de orar, si no repasamos estos puntos importantes. Olvidar del pasado y centrarnos en el futuro. Eso es crecimiento espiritual que nos va a inspirar, como dijimos hace rato, a una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, nos reta a seguir creciendo. Y ahorita sí vamos a leer a alguien que lo tenga o lo pueda buscar. Filipenses 3, versículos 13 y 14. 13 a 14. Así es, Filipenses 3, versículo 13 y 14. Este es muy bonito y muy interesante porque... Amén. Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. Sabía que tenía cosas que seguramente le ocasionaban ruido, pero él necesitaba dejar de vivir en el ayer. No estancarse.
Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras sigamos cargando con el pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él. Entonces, ya quítense eso de, es que yo antes, es que yo tenía este problema y no puedo superar. ¿Cómo no? Todo se puede superar. Si lo ponemos en manos de Cristo, se puede superar. No veamos el retrovisor, a ver qué tengo, ay, qué hacía, yo me prostituía, ay, qué feo. No, eso ya quedó atrás. Eso ya quedó atrás. Esos, entre miles de cosas, ¿no? Robamos, mentimos, decimos, hacemos. Pero si queremos avanzar, tiene que ser atrás. Por eso es que si queremos crecer, debemos verdaderamente olvidar el pasado. Y para poder olvidar el pasado, tenemos que saber perdonar. Por eso Jesús decía perdonar 70 veces 7, porque Él sabía que no era fácil. Y debemos de saber perdonar como el Señor nos perdonó. El perdonar a otros no es optativo para los cristianos, es una orden. Y está en Mateo 6:12. Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él dejó claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Entonces, hermanos, lo que nos haga ruido, quien nos haga ruido, si no lo alcanzamos a entender, olvídenlo. En nosotros tenemos que saber perdonar. Ya será bronca, como decimos, problema de él o de ella con Dios. Y la parte más importante para esta prédica corta pero muy nutritiva, orar. Entonces, olvidar el pasado, perdonar y orar. La Biblia nos dice que oremos sin cesar. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Amén. Esto no significa que debemos de pasar todo el tiempo de rodillas, pero debemos tener una actitud de oración en todo momento, porque debemos reconocer nuestra dependencia de Dios, a obedecerle y hablar con Él todo el día. Porque la oración es un medio de comunicación con Dios que nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo? Nos va a permitir mantener la conexión con Dios, porque si yo oro, estoy permanentemente conectado con Dios. Nos va a ayudar a aprender más del plan de Dios. Somos ignorantes, pero conforme vamos leyendo, vamos aprendiendo y vamos descubriendo las promesas. Vamos a superar momentos de dificultad, porque vamos a aprender a confiar, y ese es un proceso de madurez. Y vamos a buscar una intimidad directa con Cristo. Amén. La oración puede ser silenciosa, como en la meditación, puede ser expresada en voz alta, puede incluso con cantos o coros, ya lo escuchamos, estamos alabando, cantando y orando. Amén. ¿No dicen amén? Amén. Y Jesús enseñó a sus discípulos, amén, que las oraciones personales deben decirse en un lugar donde se pueda estar solo. Por eso iba al monte, porque era una parte de comunión íntima con Dios. El crecimiento espiritual no se mide por el desempeño extremo, sino por la transformación interna del corazón. Algunos indicadores de crecimiento espiritual son el amor para los demás, para nuestro prójimo, el odio por el pecado y el hambre por la verdad. Que Dios les bendiga. Bendito sea Dios. Vamos a dar gracias. Amoroso Dios, Señor, y buen Padre que estás en el cielo. Primero, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí alabando y bendiciendo tu santo nombre. También porque a pesar de que tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios misericordioso,
también, Señor, volteas y nos miras con tus ojos de amor y nos permites ir creciendo e ir aprendiendo cada día más de ti. En esta predicación corta pero nutritiva, Señor, te damos las gracias porque no solo abriste la mente, sino nuestro corazón y podemos entender qué es lo que tú quieres de nosotros, una madurez espiritual para poder llegar a la plenitud del tamaño de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos sigas ayudando, que nos tomes de tu mano, que no nos dejes y que sigamos madurando para que podamos seguir predicando tu palabra a tu pueblo, no solamente a la comunidad, sino a todo aquel que lo necesite, porque el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén.